Buenos días. Soy José María Ortiz, CEO de Hermana Nanotechnology Aplicaciones S.A., la empresa que ha desarrollado esto. En primer lugar, quiero agradecer la asistencia de la gente a esta conferencia y muy especialmente al director general de Producción Agrícola, Ganadera y Pesquera del Gobierno de Murcia, don Juan Pedro Vera Martínez, por acompañarnos, porque para nosotros es muy importante tu presencia entre nosotros. Somos una empresa vinculada al desarrollo de proyectos de ingeniería. Integramos innovación tecnológica con nanotecnología. Y alguno que tenga interés luego en saber qué es esto, se lo podemos explicar en petit comité. Presentamos nuestra planta depuradora ecológica de purines, PDP, que la ha desarrollado nuestra empresa en colaboración con Ecofores y con Atuaire de Iberdrola. Ecofores es una empresa fabricante de sistemas de bombas de calor para climatización sostenibles y eficientes mediante el uso de tecnología de vanguardia, y Atuaire Iberdrola es una empresa especializada en aerotermia creada para lanzar y facilitar proyectos con soluciones energéticas. Cedo la palabra a Alfonso Moraño Rodríguez, profesor titular de la Universidad Politécnica de Madrid y colaborador tecnológico de S.A., Alberto Ferradas García, global de Ecofores, y Antonio Balbás Recio, CAR industrial y terciario, responsable de cuentas de Atuaire Iberdrola. Muchas gracias por vuestra presencia. Muchas gracias, José María. Antes de pasar en la extraprencia, os voy a dar una especie de resumen del PDP, de la planta depuradora ecológica de Purines, un poco para que nos podamos centrar y luego realmente os pongo un ejemplo práctico para que veamos un poco más los números, ¿no? Una cosa que quiero aclarar, porque estos días que hemos estado aquí todo el mundo nos preguntaba, y obviamente con razón, es que cada granja tiene sus particularidades y obviamente el proyecto es un proyecto que habla un poco del proyecto en general, pero que habría que estudiar cada caso en particular para adaptarlo de alguna forma. Por lo tanto, no habría ningún problema de esa adaptación. Bueno, pues el PDP, o sea, la planta depuradora ecológica de Purines, pues es una solución desarrollada ecológica, natural, renovable, sostenible y escalable. Es decir, más adjetivo no le podemos dar, de un punto de vista práctico, y además luego lo podemos comprobar, ¿no? ¿Y para qué es? Es para el tratamiento de purines y está solicitada su patente a la oficina de patentes. Lo más importante que tiene desde un punto de vista práctico es que resuelve dos grandes problemas de las granjas. Esos problemas, como ya sabemos, son el tema de la eliminación de purines, que sí, bastante importante, pero precisamente ayudándonos a esa depuración obtenemos la parte de bienestar animal, que es la parte de climatización, con ayuda de la bomba de calor que luego Ecofores nos comentará, ¿no? Entonces, realmente utilizamos esas bombas de calor híbridas geotérmicas aerotermia, que conseguimos una eficiencia bastante elevada, ¿no? Por tanto, como una bomba de calor, por un lado, produce calor y lo necesitamos para secar los purines y para evaporar el agua que contenido en los purines, por el otro lado emite frío y ese frío podemos usarlo obviamente para climatizar la granja, además de poder producir agua caliente sanitaria. En definitiva, hemos definido un nuevo modelo de ganadería ecológica, natural y sostenible que le llamamos GENS, pero bueno, obviamente esos son temas más de marketing, pero a partir de ahora ya dejamos de llamarle explotación, entre comillas, ganadera. No queremos que los ganaderos exploten, entre comillas, nada. Por eso yo creo que es importante también esa parte social que puede dar lugar a este proyecto, ¿no? Entonces, bueno, además es un proyecto circular. ¿Por qué? Porque vamos produciendo
lo que podríamos llamar residuos, pero que lo convertimos evidentemente en subproductos, que hacen que sea posible su comercialización, llegado a un momento mediante una, parece la mejor idea inicial, pero eso yo no lo tengo que decir, que es mediante una cooperativa de ganaderos o una asociación de empresas, o incluso nos han llegado a nuestros oídos empresas que tienen interés de recoger estos subproductos para un tratamiento posterior para obtener abonos o lo que sea, ¿no? Precisamente esos subproductos, a nivel resumen, aunque luego lo vemos más claramente, son gases producidos, abonos, incluso el agua que tan importante en la zona de Murcia, que podemos reciclar una cantidad suficientemente grande que se puede valorar hasta un 90%, ¿no? Entonces, realmente lo que he estado comentando corresponde con esta parte de la introducción y no quiero olvidar decir que utilizamos un sistema de proceso de depuración aeróbica, es decir, no sale el metano por ningún lado, es decir, es una aportación de un aire normal con oxígeno y por tanto no producimos metano, sino producimos CO2. O en CO2 una cierta cantidad, como veremos para este caso de los 5.000, una granja de 5.000 cerdos, y que bueno, pero que lo almacenamos en un depósito y evidentemente podemos ser de alguna manera gestores de CO2, ¿no? Y gracias a ese sistema el proceso no se hace, vamos a llamarlo enorme e infinito, sino que se hace entre 6 y 7 horas para una granja de 5.000 cerdos. Eso, de un punto de vista práctico para el ganadero, como podéis imaginar, es muy importante. Y además está en la misma granja, o sea, se monta en la granja y se trata el purín en la granja y se obtienen los subproductos en la misma granja, sin transporte de ningún tipo. Bueno, comentaba de lo de la cooperativa y demás, pero eso obviamente nosotros no podemos decir nada, pero sí podemos decir que cumpliríamos el Real Decreto 159 de 2023 de Bienestar Animal, que de hace unos meses es ya de aplicación en España. El proyecto teníamos que buscar una especie de modelo que nos sirviera un poco de ayuda, no a nosotros, sino a todos los que le interesen, y entonces estimamos una granja de unos 5.000 cerdos, que es totalmente escalable el proyecto, por tanto nos adaptamos a cada una de las circunstancias, ¿no? Bueno, pues suponiendo una producción media entre 4 a 7 litros de purines día, una producción media, en definitiva, hemos tomado valores medios porque era quizá un punto de vista práctico lo mejor, ¿no? En definitiva, producimos un 27.500 litros día de purines, que es aproximadamente unos 30 metros cúbicos, para que nos hagamos una idea mental de la cantidad, con una concentración aproximada media de las que ahí se indica, ¿vale? ¿Qué hace el proyecto? ¿Cuáles son las fases de la planta depuradora? Pues inicialmente, desde el minuto 1, por no decir el segundo 1, hay una acidificación que se propone hacerla en la misma fosa de purines. Me han comentado, oiga, que es muy complicado, porque, bueno, obviamente con los prefabricados de hormigón que hemos visto en la feria sería más fácil. Que hay otras granjas más antiguas que tendrían evidentemente una dificultad, pero soluciones siempre se pueden encontrar. De esa manera fijamos el NH3, reducimos olores, el tema del sulfhídrico lo controlamos hasta que de alguna manera, mediante por ejemplo unos tornillos helicoidales y demás, podemos introducirlo en un homogeneizador de purines, que para este caso es de unos 5 metros de tratamiento, unos 5 metros cúbicos hora, y que puede tratar esos 30 metros cúbicos día. De manera que se va llenando el homogeneizador hasta que llega al nivel de tratamiento y se pone en marcha. Y se pone en marcha toda la planta. Pero mientras tanto los purines han ido entrando en el homogeneizador de purines, evitando todo el tema de olores que tanto obviamente molestan, ¿no? Bueno, luego una vez que está homogeneizado pasa a una prensa de tornillo que procesa este material y podemos obtener 2,45 toneladas en ese día, porque es un proceso del día de la fracción sólida seca, entre comillas lo de seca, obviamente,
porque tiene un 30% de materia sólida, el resto es agua, y 28,15 toneladas la fracción líquida, que contiene hasta un 8% de materia seca. La materia sólida se dirige a la fase 4 y la fracción líquida se dirige a la fase o a la etapa 5. ¿Cuál es la 4? Es decir, ¿qué hacemos con la parte seca de los purines? Pues se mete en un secador horizontal de paletas con aireación leve. ¿Por qué metemos aireación leve? Porque queremos recolectar los gases. Porque si no los recortamos aquí, saldrán con los purines secos y al final terminas llevándolos a la atmósfera, cosa que no queremos. De esa manera podemos obtener una fracción, una fracción seca que tiene aproximadamente un 70% de humedad de entrada, sale unos purines secos entre el 14 y 15% de humedad, que ya es perfectamente tratable y además donde se han fijado los nitratos y los fosfatos dentro del purín. La concentración de estos elementos se ven aumentados en ello, ¿no? Y por el otro lado se producen unos 1.715 kilos o litros de agua en este proceso, que se pueden unir a los siguientes o incluso ahí se pueden dejar para uso de limpieza o de lo que sea. Y los gases producidos, pues fijaros que son amoníaco, se produce unos 7 kilos día, CO2 unos 125 y sulfídrico un 0,5 para purines medios, obviamente, ¿no? Como es un proceso aeróbico, no se produce metano, como ya me he comentado, y hace que obtengamos un abono de muy alta calidad, sin olor, que le denominamos purines secos, como habitualmente se suele llamar, ¿no? Y de aplicación directa en el campo, si lo considera el ganadero o el agricultor, que consideren, ¿no? En definitiva, hemos tenido un agua de limpieza y unos purines secos totalmente, de un punto de vista eficiente, sostenible y ecológico. En la fracción líquida, ¿dónde la llevamos? La llevamos a la fase 5, que hay un decantador lamelar y un burbujeo. Bueno, en realidad el burbujeo o stripping es lo primero, y el decantador va después, ¿no? De esta manera hacemos un stripping aeróbico, más acidificación para llegar al pH de 5, 5,5 y asegurar que quedan los nitratos en el agua, de manera que luego se puedan procesar. Y de esta manera lo que vamos buscando es eliminar la mayor parte de la materia sólida y que hemos visto que entrando 28.000 litros día aproximadamente, sacamos unos 25.000 litros día con un contenido menor de un 1% de masa sólida. El proceso siguiente que veremos nos piden que sea por debajo de 4%, porque por encima de ese valor podemos tener algún problema en el tratamiento. Se recogen gases, obviamente, ahí todo el tema del stripping se recoge y bueno, tenemos 1 kilo día de amoníaco, sulfídrico y CO2 igual. Ves que aquí las cantidades son menores porque hemos conseguido llevarlo a la parte sólida, ¿no? Y la parte esta o fase sexta es un destilador de compresión a vapor de una sola fase con uso de bomba de calor de Ecoforest, donde tiene un evaporador, una bomba de calor integrada, un sistema vacío intercambiador calor para hacerlo lo más eficiente posible y de forma que prácticamente obtengamos un agua destilada de una pureza muy elevada, ¿no? Entonces, con este proceso obtenemos un agua destilada 21.250 litros día. Si os acordáis, habíamos empezado con 27.000 iniciales que tenían los purines, los 30 metros cúbicos, y prácticamente tenemos un 90% de esa agua que hay ahí que se puede usar para agua de riego, de limpieza, y que realmente es agua potable. Pero sabemos que la reglamentación europea y española actualmente no permite que se debe de beber a los animales este agua. Aunque hace una semana y media, 2 semanas ha salido una reglamentación una ley que hay que reglamentar todavía, que abre una fisura en el posible uso de este agua como agua para bebida de los animales, ¿no? Salmuera, el restante de material son 3.750, que es un material con una elevadísima cantidad de concentración de sales y de un alto interés comercial,
si montamos la cooperativa para los ganaderos y si no, las empresas que sean, ¿no? Y yo he hecho el ejercicio de montar una planta de obtención de estrubita y sulfato amónico para tener los datos y, bueno, en el caso que se pudiera montar en la granja o en cooperativa, se podría obtener 61,8 kilogramos día de estrubita y 212 kilogramos día de sulfato amónico. Son cantidades pequeñas para montar un solo granjero, pero en cooperativa, como he dicho, o incluso una empresa que esté interesada podría interesarle. Y queda, después de eso, un licor remanente, que son sales de cloruro, de sulfatos, sódicos, potásicos, que se pueden cristalizar y obtener, o usar como sales de fundentes, por ejemplo, en caso de que sea necesario, ¿no? La energía que utilizamos, que también es la parte importante, porque obviamente no solo lo utilizamos para secar, sino también lo utilizamos para climatizar, ¿no? Entonces, vamos a usar una combinación entre geotermia y aerotermia, ya que, por ejemplo, en Murcia, el calor que tiene el aire es bastante elevado y de esa manera tenemos un sistema suficientemente eficiente, pero por encima de otros procesos. En lugar de estar en COP de 3,5 o por ahí, podemos llegar a COP de 6 o 7 haciendo hibridación de este tipo, ¿no? La parte eléctrica que necesitamos, fotovoltaico puede ser, obviamente, sustantivo, sobre todo dependiendo de dónde esté situada la granja, ¿no? Si tiene una conexión eléctrica directa, pues obviamente la disminución del gasto eléctrico es considerable y sería factible quitarse un poco el problema de un montaje adicional de fotovoltaico en este caso, ¿no? Y obviamente, por un lado conseguimos calor para secar los purines y destilar el agua y por otro lado el frío. Ese frío es el que nos ayuda a climatizar la nave de cebo, por ejemplo, que necesitan calor, pero si necesita obviamente también calefacción, pues esas bombas podrían tener un sistema de 4 tubos que ahora nos comentará Alberto, que puede a su vez climatizar refrigerar y calentar de la misma manera. Bueno, pues ahora llega el momento de que Cofores Alberto nos pueda comentar la parte que tiene que ver y que es la parte más innovadora de este proyecto, que es el uso de bombas de calor que hasta ahora no se había hecho. Ok. Bueno, muchas gracias a todos por estar aquí y por la organización de este evento. Y nada, quería comentaros muy brevemente un poquito quién es Ecoforest. Ecoforest somos un fabricante de equipos de climatización, de producción de energía sostenible. Estamos sobre todo muy orientados a la bomba de calor. Es una empresa 100% nacional, esto es también importante, que fue fundada en el 1959. La división de bomba de calor, pues estamos trabajando desde el 2012. Y, bueno, sobre todo, pues centrados en soluciones sostenibles y de alta eficiencia, ¿no? ¿Puedes pasar? Porque esto voy a ser un poquito breve en lo que es la presentación. Bueno, pues estamos en estos 13 años, tenemos presencia en más de 40 países, en los 5 continentes. Hemos recibido bastantes premios de empresa Gacela, premio de la internacionalización, todos estos años por el crecimiento que hemos tenido y, bueno, de hecho, en los últimos años hemos sido el fabricante europeo con un mayor crecimiento, ¿no? Si nos centramos un poco en la tecnología, que aparte, bueno, me imagino que todos habéis escuchado ya hablar, seguramente alguno lo tendrá en sus casas, de las bombas de calor, sea aerotermia, sea geotermia, es lo que se está potenciando cada vez más. Son los sistemas de producción de energía autónomos más eficientes que hay hoy en día. Pues hablamos de aerotermia, hablamos de geotermia. Hoy en día la tecnología ha evolucionado mucho. También es importante pues comentar que no es un sistema nuevo. Es decir, esto no es un experimento ni es un piloto. La bomba de calor lleva utilizándose los últimos 40 o 50 años, sobre todo en Norteamérica y en Europa. Lo que ocurre es que en estos 40 o 50 años la tecnología ha evolucionado mucho y los rendimientos, pues consecuentemente, también han evolucionado un montón, ¿no? Comentaros que una caldera pues, puede tener un rendimiento pues, cuando ya tiene uso de un 0,8, un 0,85. Cuando nos vamos a soluciones de bomba de calor,
cuando el foco del que extraemos la energía es el aire, nos vamos a rendimientos, pues en esta zona posiblemente con las temperaturas que tenéis, posiblemente nos vayamos a rendimientos de más de 4. Esto es más de 4 veces más que el rendimiento que obtienes de una caldera, sea de gas natural, de gasóleo todavía más, etcétera, ¿no? Si nos vamos a geotermia, pues ese rendimiento de 4 se puede transformar fácilmente en 6. Es decir, los rendimientos que se obtienen son enormes. De hecho, ya estáis viendo que regulaciones, no solo a nivel nacional, sino a nivel europeo, ya nos están, pues digamos que orientando a instalar, pues a descarbonificar, a electrificar y a irnos a estos sistemas de energía renovable. Hoy en día, por ejemplo, cuando tú construyes una vivienda nueva, ya es muy raro que no hagas una instalación con bomba de calor, ¿no? Ahora se está haciendo muchísimo también el tema de la rehabilitación, como por ejemplo podrían ser las granjas de purines. ¿Por qué? Porque la tecnología ha evolucionado tanto en estos últimos años que ahora las bombas de calor pueden conseguir temperaturas que antes eran imposibles de conseguir. Tenías que irte a calderas para conseguir esas temperaturas. Hoy en día no. Hoy en día, con la mejora en la tecnología, con la implementación de nuevos refrigerantes, puedes conseguir temperaturas elevadas. De ahí que ya no solo sea para proyectos nuevos, sino que incluso lo que más se está tirando sea la rehabilitación. Dicho esto, si en una vivienda unifamiliar tiene mucho sentido instalar una bomba de calor, porque luego nos va a ir en la factura energética, vamos a ver reducida considerablemente esa factura, pues imaginaros en un sistema, pues en digamos que en un proyecto, en una instalación en el que la demanda térmica sea muy superior al de una vivienda, como puede ser pues una granja de purines, que es lo que estamos tratando hoy, ¿no? Cuanto mayor sea el consumo, mayor es el ahorro. Nosotros, de hecho, a través de nuestros instaladores, nosotros somos fabricantes, pero a través de nuestros partners, tenemos bombas de calor funcionando, pues los últimos años, pues os puedo comentar, pues en hospitales, en invernaderos, en secaderos de jamones, en edificios de viviendas, en vivienda unifamiliar, en catedrales, en cualquier tipo de proyecto o de instalación que demande energía térmica, la bomba de calor es clave. Clave además, pues como os comentaba, para descarbonificación, para mejoras de rendimiento, etc. Entonces, el unir a este proyecto y utilizar el sistema más eficiente que existe hoy en día para secar, el proceso clave para los purines, pues da un valor añadido muy importante que hasta ahora no se había considerado, ¿no? Luego, como bien comentaba Alfonso, otra cosa muy importante, bueno, antes de eso, decir que es una tecnología que encaja muy bien con la fotovoltaica. La bomba de calor, aunque en un porcentaje muy bajo, de ahí el COP que comentaba él, el COP básicamente es el rendimiento, es como se determina el rendimiento en bomba de calor, en vez de llamarle rendimiento se le llama COP. Además de que el COP es mucho mayor que el que obtienes, con lo cual tus facturas energéticas ya se reducen muchísimo, la bomba de calor consume electricidad. La electricidad yo la puedo producir con otra energía renovable, como es la fotovoltaica. Eso hace que la combinación sea mucho más potente y que pueda ser más independiente energéticamente hablando, ¿no? Luego, para terminar, porque tampoco es cuestión de aburriros con un montón de cosas, luego podemos comentaros más cosas a los que queráis. Nosotros, pues, en nuestro caso, tenemos una tecnología que permite, generalmente hasta ahora tenías que escoger entre aerotermia o geotermia, ¿no? Nosotros en nuestro caso, y encaja perfecto en los proyectos de purines, podemos utilizar ambas fuentes de energía, tanto el aire como la tierra. De hecho, nosotros tenemos una tecnología que permite pues, sacar energía del aire cuando tiene unas condiciones de temperatura de las cuales te permiten obtener mayor rendimiento que de la tierra, o de la tierra cuando la temperatura exterior, por ejemplo, baja, es más frío, hace más frío fuera y las extraes de la tierra, ¿no? Con lo cual puedes combinar lo mejor del aire y de la tierra. Son sistemas completamente autónomos, es decir, no necesitas que haga sol, no necesitas que esté despejado, como puede ser con la solar, etcétera. Siempre vas a poder extraer energía del aire, siempre vas a poder extraer energía de la tierra, y el proceso inverso, siempre vas a poder inyectar energía al aire y siempre vas a poder inyectar energía a la tierra. ¿Por qué digo esto? Por algo muy interesante que encaja a la perfección con todas las granjas de purines, clínicas, hoteles, etcétera, ¿no? Que es la capacidad que tiene una bomba de calor de producir las dos cosas de forma simultánea. Es decir, tú con una bomba de calor puedes producir calor
y al mismo tiempo estás produciendo frío, porque yo para calentar algo estoy enfriando otro foco, que es del que extraigo la energía para calentar aquello que quiero calentar, ¿no? Esto es muy importante porque si yo en mi proyecto necesito los dos tipos de energía, tanto en forma de frío como en forma de calor, estos rendimientos que hablábamos de 4, 5, etcétera, se multiplican por 2, porque paso de tener una potencia efectiva, como puede ser el calor o el frío, a tener dos potencias efectivas, que son el calor y el frío, con el mismo consumo del compresor. Esto hace que nos vayamos a rendimientos de 8, de 9, de 10, etcétera. Es decir, el ahorro es espectacular, los paybacks se reducen muchísimo, ¿no? En este caso, por ejemplo, estamos hablando de calentar los purines en el proceso de secado. Yo para calentar los purines estoy enfriando otro foco, es decir, puedo utilizar ese frío para climatizar, por ejemplo, pues donde están los animales, cumplir, como comentaba Alfonso, con ley de protección animal, puedo utilizar esa energía para producir agua caliente sanitaria, puedo utilizarla para lo que yo quiera. Incluso si hay edificios cercanos, lo cual es todavía más interesante, si hay edificios cercanos, puedo utilizarlas para producir calefacción a esos edificios, para producir ACS, calentar piscinas, enfriar, y todo esto a la vez que estoy obteniendo un beneficio muy interesante en el proceso de secado de los propios purines, ¿no? Entonces, bueno, como conclusión, simplemente comentaros que no es una tecnología del futuro, es una tecnología ya del pasado, del presente y del futuro, clave para alcanzar todos los propósitos que tenemos de descarbonificación, de uso de energías renovables, etcétera, además con el mayor rendimiento posible, y que encaja a la perfección con un proyecto como es el secado de purines y además pues satisfacer las necesidades de bienestar animal, como comentaba, produciendo varias o satisfaciendo varias demandas de forma simultánea, ¿no? Nada, simplemente quería comentaros esto y nada, de todas formas, si queréis más información, pues estamos a vuestra disposición para lo que queráis. Gracias, Alberto. Simplemente, antes de introducir a Toaire, deciros que hay unos datos de costes de explotación y beneficios estimados, obviamente, y que estiman que estos costes de esta planta PDP en temas de mantenimiento y demás sube a unos 100.000 euros mes, que sería unos 72.000 euros año. Obviamente depende de cada granja, pero es una media. Y podríamos tener en cuenta esa comercialización, aparte de la cooperativa o de venta de estos materiales, que podrían producir unos 3.000 euros al mes, total 36.000 euros al año, pero sin incluir, porque considerábamos que no teníamos datos fiables como para poner un número, pero sin incluir el gasto o el deducido al gasto de la venta de los gases, el agua utilizada de riego, que no tienes que coger obviamente nueva, el agua utilizada para limpieza o el abono de los purines secos, ¿no? En definitiva, nosotros lo que ofrecemos es el hecho de unas instalaciones donde hagamos ese tratamiento de purines y podamos acondicionar la granja de manera que cumpla el bienestar animal. Y por esto quería, pues, evidentemente, particularizado los planos, los costes. En este caso no se incluiría la fotovoltaica porque deberíamos tener en cuenta en cada caso, ni tampoco se incluiría la adaptación de granjas al respecto, porque claro, si tienen las ventanas, por decirlo de alguna manera, abiertas, pues obviamente en tema de climatización habría que hacer alguna pequeña obra, ¿no? Y el tipo de ejecución de obra hemos estimado que estaría entre 6 y 8 meses. Eso no quiere decir que los trámites de licencias, permisos, subvenciones, ayudas, sean de 6 o 8 meses. Simplemente os estoy diciendo que la obra en sí iría por esa parte, ¿no? En cuanto al tema de ayudas y demás, pues ahora lo comentaba, esto es un esquema visual un poco de cómo estaría formado. Esto está puesto en línea, pero precisamente sería unos 1.000 metros cuadrados los que ocuparía toda esta instalación, obviamente dependiendo de cada uno. Es decir, no ocupa realmente un espacio muy elevado, ¿no? Y bueno, pues ahora viene la parte un poco de tema de subvención y demás, y paso la palabra a Antonio Volvaz para que nos pueda comentar
lo que consideres oportuno. Cógete el micrófono aquí. Gracias, Alfonso. Gracias, José María, por invitarnos a esta ponencia y un proyecto tan interesante como en el que estáis involucrados actualmente. Nosotros, como empresa Tuaire, somos una empresa del Grupo Iberdrola, una empresa muy joven porque apenas tenemos un año. Creo que el viernes estamos de celebración de ese primer aniversario. Nacemos con dos premisas o dos principios fundamentales, que es la descarbonización y la electrificación de la demanda del calor, tanto lo que son en sistemas o en sectores como el residencial, el terciario y el industrial. Para acometer esta tipología de proyectos intentamos, o vamos a decir que lo que hacemos es proponer cubrir toda la cadena de valor como si fuéramos una empresa de servicios energéticos, en la cual uno de los principales valores es que no es necesario por parte de estas empresas, industrias, granjas, edificios de viviendas, realizar ningún tipo de inversión inicial. Digamos que esto lo van a pagar ustedes, cada uno de estos actores o empresarios, con los propios ahorros que generan, ¿no? Esa financiación o esa parte inicial de esa inversión inicial, nosotros corremos a cargo de ella y vamos a decir que descontamos todo lo que son los CAEs, esto que entiendo que están todos al caso, lo que son certificados de ahorros energéticos, los adelantamos previamente a que haya esa resolución con el verificador pasados una serie de meses y lo metemos dentro de nuestro modelo. Gestionamos subvenciones, gestionamos ayudas e incluso si no son clientes carterizados con Iberdrola, intentamos en la medida de lo posible, porque hay algunos de ellos que ya tienen precios fabulosos, lo que es mejorar el kilovatio hora promedio para, digamos, meterlo dentro del modelo en el cual estamos trabajando para hacer una propuesta todavía más interesante, ¿no? A partir de aquí, esto implica también una parte técnica de nuestro departamento de ingeniería, donde proponemos una solución técnica pues muy similar a la que acaba de comentar ahora mismo Alberto, ¿no? Podemos hacer sistemas aire-agua, agua-agua, cualquier tipo de tecnología eléctrica, y en este caso las bombas de calor son actualmente la referencia para poder descarbonizar todos estos sistemas de combustibles fósiles, ¿no? Entonces, pues bueno, digamos que esto, como ya les he dicho, lo vamos a conseguir a través de lo que son los propios ahorros energéticos de un antes y un después. Inicialmente tenemos un sistema de calderas de propano, de gasóleo, de lo que sea, y vamos a decir que después esos rendimientos de los que estaba hablando Alberto, de 0,7, 0,8, 0,9, pues vamos a decir que nada tiene que ver con ese coeficiente de rendimiento, ese COP estacional o ese rendimiento en frío, que podemos obtener incluso en un sistema 4 tubos, como estabas haciendo ahora mismo la referencia. Por cada kilovatio eléctrico que obtenemos 3 o 4 de rendimiento en calor, 3 o 4 de rendimiento en frío. Es decir, de cada kilovatio eléctrico de un sistema aire-agua, o en este caso geotérmico, vamos a decir de consumo eléctrico, obtenemos entre 7 y 8 térmicos. Entonces, es un sistema muy, muy eficiente. De aquí es de donde se producen esta tipología de ahorros, ¿no? Entonces, por no extenderme mucho, en la parte final indicamos un poco cómo es el proceso en el cual nosotros atacamos esta tipología de proyectos. En primer lugar, lo primero es información sobre el proyecto en sí. Si cogemos como ejemplo a lo mejor una granja, sin irnos a algo tan complejo como este proyecto del que nos ha hablado ahora mismo Alfonso, no sé mucho, pero creo que las madres, todo lo que son las granjas de cerdos, tienen una serie de placas que llevan embebido una especie de suelo radiante con agua. Eso se puede calentar, o entiendo que se ha estado calentando históricamente con calderas de gas, de gasóleo, de propano. Muchas veces el gas no está ni canalizado en este tipo de granjas. Luego suelen ser sistemas más ineficientes de gasóleo, de propano. Hay procesos de limpieza que también requieren de agua caliente sanitaria en alta temperatura. Estas bombas de calor ya alcanzan con refrigerantes como el 290 o el CO2 temperaturas de 70-80 grados, con lo cual podemos atacar esos sistemas tanto de limpieza como de calentamiento de la parte de las madres. E incluso en un hipotético sistema 4 tubos, como estaba hablando ahora mismo Alberto, pues también podríamos dar esa parte de refrigeración o esa parte de bajar lo que es la temperatura en el propio verano sin desatender las otras dos funciones de las que estábamos hablando, ¿no? De tal manera que, ¿cómo procedemos nosotros para atacar un proyecto de este tipo? Cualificamos inicialmente, vemos cuál es el consumo que tenemos inicialmente con esas calderas, no sé, 2, 3, 50 metros cúbicos de consumo de gasóleo, lo que sea, tantos kilovatios hora año de consumo de fósil. Posteriormente nos sentamos con Iago, con Alberto,
y dimos, oye, ¿qué hacemos? ¿Una instalación aire-agua, una instalación híbrida, un sistema 4 tubos? Con nuestro departamento de ingeniería valoramos en común cuál es la solución técnica y económicamente más viable, más interesante, y ya tenemos un antes y un después. Se han generado una serie de ahorros energéticos, los cuales cuantificamos bien por ficha, bien por proyecto singular, en función de las características de cada uno de los proyectos. A partir de ahí, esa cantidad económica la descontamos de la inversión inicial. Todo el tema de subvenciones y ayudas, si las hubiera, también las descontamos de esa parte de lo que es el proyecto a nivel financiero. Y posteriormente, si hay un interés y vamos adelante con toda esta tipología de proyectos, pues establecemos un vínculo entre la empresa, en este caso la granja, y nosotros, que actuamos como promotor delegado para llevar a término la ejecución de esta tipología de proyectos. La vinculación serán 2 años, 3, 4, 5, pero lo que van a pagar es una cuota que, una vez establecido esa línea de costes operativos que tienen anualmente, lo interesante es que no paguen más de lo que ya pagaban anteriormente. Entonces, pasados ese periodo de vinculación para con nosotros de 3, 4, 5, 6 años, lo que salga en el modelo, ustedes tienen unas instalaciones completamente nuevas, electrificadas y, vamos a decir, muy eficientes, que les permitirán tener un rendimiento, pues, o un ahorro energético de un 20, un 30, un 50, en función de cuanto mayor consumo tuvieran previamente, mayor ahorro tendrán posteriormente. Y eso es un poco el sistema que nosotros empleamos desde Atuaire, y que, bueno, en este corto periodo de tiempo en el que tenemos de vida útil está resultando muy interesante. Así que cualquier tipo de duda o consulta que puedan tener, a su disposición para lo que puedan necesitar. Muchas gracias. Bueno, pues muchas gracias. Ahora, si alguien quiere preguntar algo, es el momento, que está el equipo completo. Pero además de esto, ahora se van a marchar esta mañana y esta tarde, van a estar en COAG, donde está el stand de COAG, va a estar allí a disposición de quien quiera ir a concretar alguna cuestión más. Y creo que esto es un proyecto que podemos asegurar que es único, que hasta ahora mismo a nivel mundial no hay nada igual, ni por supuesto en Europa ningún país ha desarrollado algo parecido. Estamos tremendamente ilusionados con este tema y tenemos un compromiso formal, SNA, Alfonso y yo, tenemos un compromiso de que la primera granja se instale en la Comunidad de Murcia. Queremos que se instale aquí. Vamos a tener presentaciones en otras comunidades, ya nos están avanzando intereses, pero esto saldría de aquí porque esta idea ha salido de la Universidad de Murcia. Y como Murcia fue la primera que nos dijo que tenían un interés tremendo en que esto pudiéramos presentar un proyecto, nosotros estamos muy interesados en que la primera granja se monte en Murcia. Así es que, Vicente, estás invitado. Muchísimas gracias, director. Nos tiene para lo que necesites y aquí estamos y a tu disposición y a disposición del Gobierno de Murcia. Muchas gracias. No sé si se me escucha. Para si por favor se me puede pasar la presentación, porque me gustaría que suelo ir 2 o 3 veces por mes a Madrid, ya que aprovechamos que el Pisuerga pasa por Valladolid. Entonces me gustaría ir allí, si tengo dudas preguntaros, porque nosotros, el Gobierno regional, está muy interesado en que se hagan, como digo yo, cuantas más plantas mejor. Me ha gustado mucho la tecnología. Alberto me ha recordado en mis clases de ingeniería y ha llegado, digo pues me acuerdo de cosas. Digo, no hace tanto que estaba en la Universidad Politécnica de Cartagena. Así que daros la enhorabuena por esta iniciativa, por la Universidad de Murcia, por la excelentísima María José, aquí a mi derecha. No soy catalizadora, ¿sabes? Y que esto, aquí en la región de Murcia y de la mano de COAG, creo que vamos a hacer todo lo posible para que esto no sea un sueño, sea una realidad. Muchas gracias. Tengo el WhatsApp medio de escribir. Me pasan la presentación y visitaros allí en vuestras instalaciones. En Majadahonda, que he visto que están. Muy bien, muchas gracias.
Si tenéis alguna pregunta, estamos dispuestos. Yo me gustaría hacer una pregunta. Una vez que ya ha pasado el proceso de destilación, claro, hay dos subproductos, bueno, vamos a llamarlos subproductos, que son productos. El agua, más o menos, ¿qué conductividad tiene el agua producto de destilación? Sí, el hecho de utilizar un destilador de compresión de vapor da lugar a un agua prácticamente, por no decir 100% destilada, es decir, tiene una conductividad pequeñísima, es decir, prácticamente no tiene ni... ¿Por debajo de 1000 milisiemens? Sí, por debajo, o sea, sale, no digo que sea un agua destilada de laboratorio, pero casi. Eso que parece que inicialmente está muy bien, lo que podría provocar que lo mismo parte de esa salmuera tuviéramos que mezclarla si al final sale lo de la bebida para animales, porque claro, tú no le puedes dar agua destilada a un animal, obviamente, pero eso es en el futuro. Hoy por hoy la utilizaríamos para limpiar y para regar y hacer más operativo el sistema. Y quería preguntar también la salmuera, una vez que está la empresa que la ha instalado, ¿quién se la lleva? ¿Cómo se vende? ¿Es fácil de venderla y qué precio? Te cuento, obviamente el granjero, el ganadero, lo que hace es acumular la salmuera en un determinado depósito y si realmente al final hay 3 o 4 granjas cercanas y quieren montar una empresa o una cooperativa para la gestión y obtener al final estrubita y comercializarla, va a ser mucho más fácil, obviamente, que hacerlo de manera individual por las cantidades, evidentemente, que se producen. Se han puesto en contacto con nosotros varias empresas con interés de retirar este material ellos directamente. Lo que pasa es que obviamente eso sería un trato entre el ganadero y la empresa. O sea, nosotros lo que vamos es ser mediadores para que eso sea de la mejor manera posible, pero hoy por hoy no podemos garantizar... De momento sería un coste. ¿Perdón? De momento sería un coste. Habría que pagar a alguien para que la retirara. A ver, si al final esa salmuera nadie la quiere utilizar, por decirlo de alguna manera, cosa que dudo, porque a los que producen hoy en día abonos, como la estrubita o el sulfato amónico, les sale bastante más caro el comprar los materiales, minerales y demás, que esto. O sea, sería interés. Lo que pasa que de un punto de vista estratégico de empresa, en lo que quieres llevárselo gratis. No sé si me explico. Sí, si hay quien se lo lleva gratis, deja de ser un costo. Claro, pero claro, y el tema está en llegar a un acuerdo. Oye, ¿existe alguna empresa que se la puede llevar gratis? Sí, gratis seguro la lleva, pero claro, los contactos que hemos tenido nosotros es que compre la salmuera, no sé si me explico. Entonces, porque consideramos que estamos pensando como granjeros, no estamos pensando de ninguna otra manera, estamos pensando en los granjeros. Bueno, entonces, no sería un coste. No sería un coste. Le voy a contestar un poco. Yo he tenido contacto con una empresa que produce abonos a nivel nacional. Ellos, lógicamente, se mueven por intereses económicos como todo el mundo. Entonces, ellos comprarían toda la salmuera que se produzca a nivel nacional. O sea, si aquí hay 5 empresas o 5 granjas que producen, a partir de no sé qué número de granjas ya les interesa mandar el camión, porque ellos están comprando esos productos fuera de España y a unos precios mucho más elevados que lo que pueden pagar aquí. Y al final es una negociación del ganadero o del grupo de ganaderos con la empresa. Y dice, oye, esto vale en mercado, vale 600 euros el kilo. Yo te lo dejo en 400 y me lo recoges. Pues, pero es un valor añadido, o sea, es un valor, tiene un valor de dinero y no hay una empresa interesada. Yo he estado hablando con una, al final no hemos podido llegar a un acuerdo que estuvieran aquí hoy, pero hay varias, hay bastantes empresas interesadas en estos productos. Quería yo hacer un pequeño comentario. El otro día, por una casualidad, participé en una jornada que se organizó en Murcia, concretamente
en la empresa Estrella de Levante, que se dedica a la producción de cerveza, como todo el mundo conoce, ¿no? O por lo menos aquí en Murcia, hay más sitios. Y resulta que había, pues bueno, en la mesa de los ponentes eran todos empresas energéticas las que estaban sobre todo propiciando las plantas de biogás. Y me resultó curioso el que al final de las intervenciones que hubo, pues todas coincidieran en que no era rentable y que tenían que empezar a cobrar por lo que entraba y cobrar por lo que salía. Con otra particularidad, que necesitaban, no solamente purines tenían suficientes, necesitaban más cosas, además de los purines, para ser eso efectivo. Hasta incluso, pues bueno, hablaban, esta misma mañana me han estado hablando de una, que si tenía contacto con mataderos y tal. Sí, claro que tengo contacto con mataderos. Y necesitaban sus productos de origen hortícola, sobre todo. Y otra de las conclusiones que saqué, pues fue que muchas de estas plantas de biogás, que no digo yo que sean ni malas ni buenas, sino que es una cosa nueva, que estaban muy orientadas al tema de la gestión de residuos urbanos. Y ya está, no quería decir otra cosa. Si me permites un comentario al respecto, como habéis podido comprobar, aquí no producimos biogás, no producimos metano, es hacer un sistema aeróbico, ¿no? Pero claro, el hecho de que no emitamos CO2 tiene sus ventajas fiscales, legales o lo que sea en su momento, y obviamente no hay necesidad de buscar más materiales para que esto funcione, simplemente con el material que produce la granja sería suficiente, y el resultado es que, además, obviamente, más purines, más productos, menos purines, menos productos, y está. Y es totalmente, como he comentado antes, escalable. Aquí, y además sin transporte ninguno, en ningún lado. Bueno, quizás de la granja de al lado, sí que tiene una a 500 metros, pues estamos hablando de una descarbonización en transporte obviamente clara en este tipo de proyectos. Yo sí quiero destacar una cosa importantísima de este tema, que no voy a entrar en valorar ese tipo de empresas porque no soy, ni sé ni debo. Pero hay una cosa importantísima. El proceso de purines de nuestra planta está entre 6 y 7 horas. Es decir, yo puedo regular que a las 8 de la mañana todo lo que haya purines que haya recogido la noche de los cerdos empiece el proceso, se va a acabar 6 o 7 horas después, y a las 8 de la noche hago que todo lo que ha hecho durante el día, segundo proceso, y todo se queda en casa. Lo único que voy a conseguir es, si consigo por cada uno de los procesos 23.000 litros de agua, al cabo de un día tengo 46.000 litros de agua. Eso es lo que voy a conseguir, aparte de los purines, de las salmueras y tal. En cambio, el proceso que utiliza el que nos has comentado, eso tarda entre 15 y 20 días, porque eso tienen que hacerlo a base de bacterias, y eso tarda. Y eso tienes que echarlo en fosas, y tiene su tiempo, que no son 6 horas al día, sino son 15, 20, 30 días. Nada más, no entro más en valorar si es bueno o es malo, eso lo tendrá que hacer otra gente. Yo tampoco quería valorar si es mejor o peor. Nada más que esto es una novedad que la verdad es que yo como ganadero, pues la verdad es que lo veo muy interesante. Bueno, la verdad que lo primero, daros las gracias por haber venido a Murcia. Porque creo que es un tema sumamente importante, que desde la Universidad de Murcia estamos muy interesados porque tenemos una serie de problemas ambientales. Yo soy de edafología y química agrícola, y también mi compañera Carmen Pérez Sirven, que está aquí conmigo,
Y bueno, lo que nosotros hacemos, que además nuestro grupo se llama contaminación de suelos, y si siempre tenemos la misma premisa, que lo mejor para que no haya contaminación es no echarla. Entonces, si tú recoges, pues a mí lo que más me gustó cuando lo propusisteis, que en principio me habéis propuesto una cosa de salmuera sola, pero yo como estoy muy obsesionada con el problema de los nitratos que tenemos en la región de Murcia y en otros muchos sitios, y el problema de los purines, porque está claro que los cerditos nos gustan a todos y hay que producir cerditos, pero los cerditos producen purines y los purines hay que darle una salida. Entonces yo ya llevo muchísimos años, bueno, puedo decir que más de 25 años con el tema de nitratos y ver cómo se pueden quitar los nitratos, y si son de origen agrícola o si son de origen ganadero, aunque todos sean agrarios. Pero lo que sí que sé, y sobre todo ahora que hicimos un proyecto con los agentes de COAG y con la consejería, hicimos el proyecto de Landry C4 de adaptación al cambio climático de la agricultura de secano mediterránea. Al hacer la estrategia de materia orgánica de la región de Murcia, nos dimos cuenta que todo el problema por una parte necesitamos materia orgánica y necesitamos nitrógeno, pero eso no lo vamos a solucionar si no contamos con la materia orgánica y con el nitrógeno que tienen los purines. Entonces, podríamos ser autosuficientes perfectamente si gestionamos adecuadamente los purines. De ahí la importancia que a mí me dio cuando os comenté, ¿no podíais hacer algo de purines? Porque vi que el sistema que vosotros teníais era muy bueno, porque lo puedes hacer individual. Entonces, fue cuando hicisteis el proyecto, la verdad que yo me he quedado maravillada, porque la verdad que el conjunto que habéis hecho y todas las empresas que estáis colaborando son fenomenal. Me parece que puede ser es un gran proyecto y tiene todas las salidas. Y luego otra cosa que nosotros controlamos también mucho es la importancia que puede tener todos los subproductos que puedas tener, porque residuos tienes. O sea, tienes 3 clases de residuos, todo lo que puedes tener, sólidos, líquidos y gaseosos, que es lo que en la materia puede haber. Entonces los tienes, pero los tienes controlados. O sea, lo peor del tema de un residuo es que lo tengas descontrolado. Si tú lo sacas y lo envasas y tal, no sé cuánto, siempre puede haber alguien que le dé un uso de un subproducto. Entonces, lo veo perfectamente en todo el esquema que tenéis, que está perfectamente organizado. Y luego me encanta lo que habéis organizado de la descarbonización, con lo del calor y toda esa historia. Vamos, que me entran ganas de poner en mi casa bueno, mi hija tiene una aerotermia, porque ha sido lista y en la reforma lo ha hecho. O sea, que lo de la aerotermia y la geotermia son, o sea, para mí el CO2, porque esa es otra. O sea, nosotros estamos ahora mismo con el tema de la descarbonización. Lo que tenemos es que, por una parte, no echarlo. Y además me gusta muchísimo que lo hagáis aerobio, porque el que salga CO2 en vez de metano, ya estás contaminando 4 veces menos. Entonces, es mucho más importante tener CO2 que tener metano, en el caso de que lo lanzaréis a la atmósfera, que ni muchísimo menos. Y entonces, luego, de todas maneras, cuando tú haces otro tipo de utilización del metano, pues luego lo vuelves a quemar. Y si lo quemas, entonces me estás echando CO2. Y me estás echando 4 veces el CO2. O sea, me parece algo tontísimo coger y quemar la materia orgánica para que te salga CO2 para la atmósfera, porque pasas del suelo a la atmósfera. Y por otra parte, pues yo, desde el punto de vista nuestro, y después de estar estudiando y después de haber salido la directiva de Carbon Farming y salir el reglamento y toda la historia del cultivo de carbono en el suelo, y que tú lo que necesitas es echarle al suelo carbono para hacer un secuestro de carbono, me parece absurdo que quemes la materia orgánica que puedes echarle al suelo y que la pases a la atmósfera al CO2. Entonces, lo veo esto muchísimo más eficaz y muchísimo menos contaminante, y ya sabéis, desde la Universidad de Murcia siempre tendréis el apoyo en lo que podamos ver, pues, de cuando ya lo tengáis. Hombre, en el proyecto no, pues nos puede parecer mejor una cosa u otra, pero en los resultados del proyecto sí, porque tanto la estructura como el sulfato amónico como el licor se pueden analizar todos los temas, y yo creo que se puede hacer un proyecto piloto que en principio pueda servir de ejemplo muy completo y muy bueno. Si me permitís, aquí lo interesante, entre otras cosas, o lo que es original, es el emplear el uso de energías renovables con una alta eficiencia aplicadas al tratamiento de los purines. Eso es lo que es original y lo que es novedoso.
pero digamos que la bomba de calor es una tecnología que se lleva utilizando, pues eso, 40 o 50 años, es decir, no es decir, pues vamos a hacer como conejillo de Indias, a ver, no, los resultados de la bomba de calor se llevan empleando. ¿Qué pasa? Que a nadie entiendo que se le había ocurrido el implementarlos, el incluirlos en una solución como el tratamiento de los purines, que es lo que lo hace original. Os cuento una anécdota, simplemente, no sé si fue aquí al lado del recinto ferial o si fue cerca del hotel, pero vimos una clínica con resonancias magnéticas. Pues fijaos, hace cosa de unas semanas, también a nadie se le había ocurrido y sin embargo, pues hubo una primera clínica, en este caso en Madrid, de hecho, que las máquinas de resonancia magnética necesitan mucha refrigeración cuando se activan, cuando empiezan a hacer ese ruido, necesitas refrigerarlas, necesitas una potencia importante para refrigerarlas. Bueno, pues hasta ahora nunca se había pensado en eso. ¿Y qué es lo que hacían las clínicas? Pues tenían máquinas enfriadoras con un rendimiento mucho más bajo que el de las bombas de calor, aunque son bombas de calor, pero con un rendimiento más bajo, para digamos que refrigerar, y luego tenían calderas para calentar las oficinas, para producir el agua caliente, etcétera. Bueno, pues como ahora con los purines hubo una primera persona que se le ocurrió, ostras, ¿y por qué no utilizamos bomba de calor? Bueno, pues una primera clínica ya en Madrid instaló bombas de calor y lo que están haciendo es, están produciendo frío. Aquí sería el caso contrario, para los purines necesitas calor todo el año y el frío lo utilizas para climatizar o para lo que tú quieras, ¿no? Allí es lo contrario, esto frío todo el año para enfriar las máquinas de resonancia, ¿no? Y el calor, además, en un sistema de 4 tubos, igual que aquí, lo estoy aprovechando para calentar la ACS, para calentar las oficinas, etcétera. Bueno, esta primera clínica está gastándose menos con 3 máquinas ahora mismo de resonancia magnética, después de aplicar esta solución, de lo que se gastaba antes con una sola máquina, ¿no? Entonces, es un caso ya en el que ves, al final a la bomba de calor le da igual que tenga que calentar una granja de purines y que tenga que calentar una casa. La bomba de calor, tú le dices, necesito esta temperatura y está trabajando contra ese foco y ya está, ¿no? Ahora hay bastantes más clínicas, como puede pasar con las granjas, que claro, están viendo que esta persona pues es más digamos que se puede aplicar, tiene unos costes más bajos de producción, con lo cual es más competitivo. Con lo cual hay más clínicas detrás que están viniendo con quiero aplicar esta solución. Entonces digamos que en ese sentido lo original es aplicar la bomba de calor en el sector del secado de purines, pero es una tecnología que es ya pues muy estabilizada en Europa, ¿no? Luego lo que creo que cierra muy bien el círculo es todo lo que aporta a tu aire o Iberdrola detrás, ¿no? Con el tema de la financiación y demás. Un poquito lo... Sí, enhorabuena porque... Desde luego, desde luego. Desde luego. Es que eso es lo que hace... Hay un detalle que no hemos comentado y es que la financiación es un recurso propio de Iberdrola, no es una financiación bancaria. De hecho, es un pago aplazado. Estaba comentando que realmente esto no es una financiación bancaria. Nosotros lo hacemos con recurso propio de Iberdrola. Por lo tanto, no es una deuda, no computa en CIRBE, no está en ningún sitio. Es un pago aplazado, un acuerdo comercial entre un empresario y Iberdrola en este caso. De tal forma que el empresario puede acudir al banco para cualquier otra cosa que pueda necesitar sin que esa deuda figure en ningún registro del CIRBE, como digo. Entonces, es un detalle que no he comentado durante la presentación, pero que me parece que también es muy importante y veo que sí que así lo entiende, ¿no? Desde luego. Entonces, dentro de lo que es toda la cadena de valor de la que he comentado que somos partícipes, esto es otra palanca, en este caso financiera, que principalmente para lo que son empresarios o directores financieros de según qué tipo de empresas, cobra un valor realmente determinante, ¿no? Ya no solo todo lo que hemos hablado de lo que es la propia venta de energía o vender energía de origen renovable con un precio lo más competitivo posible, el tema de optimizar, como está comentando Alberto, mediante sistemas de bomba de calor el mejor rendimiento frente a los sistemas de combustión o desplazar, porque ahora mismo hay directivas europeas que nos están invitando a que, creo, hablo de memoria, en 2050 no debería existir ni una sola caldera de combustión. Y ya tenemos algunas comunidades autónomas aquí en nuestro país que dicen que en mayo del 2027 no puede existir ni una caldera de gasoil, creo recordar que es en las Islas Baleares, por ejemplo,
Luego, todo el sector, y hablo, por ejemplo, en este caso, en algo diferente a las clínicas, pero es un sector hotelero, donde no pueden existir ya en mayo del 27 sistemas de combustión, o en este caso, si no me equivoco, calderas de gasoil. Queda 1 año y medio. Lo que pretendo decir con esto es que todas las directivas europeas y nacionales van dirigidas a todo lo que son procesos de descarbonización, y que nosotros desde nuestra figura lo que intentamos ser es ese vehículo que potencie y acelere esa transición de, vamos a decir, sistemas de combustibles fósiles a sistemas eléctricos, a electrificar la demanda, que es un poco, vamos a decir, nuestro core business, nuestro negocio principal, ¿no? Yo quería decir otra cosa más del agua. El que se obtenga el agua como agua destilada, nos estamos adelantando a lo último que salió hace como 2 meses o cosas así, que tú ahora para las confederaciones, para el uso del agua, van a tener muy en cuenta toda la concentración que tengan en toda una serie de elementos. Ahí el agua te puede salir muy pura, pero luego tú la puedes mezclar con agua de grifo, con lo que sea. Pero es que lo que no puedes sacar es el agua con la salmuera, porque eso ya no la vas a poder tirar en ningún sitio. Y si no la puedes tirar en ningún sitio y no la has separado, el problema que se te organiza es enorme. Sí. Porque no la puedes tirar, no puedes tirar el purín y no puedes tirar lo otro. Y bueno, eso va a ser cuestión de, no sé, no me acuerdo cuánto era la cadencia que tenía, pero puede ser 1 año o 2 años, no mucho más. Sí, creo que sí. Quería también hacer un hincapié en el tema de innovación. Una cosa que me decía mi madre cuando era pequeño es que las cosas sencillas siempre funcionan. Y yo lo he aplicado en toda mi vida, o menos lo he intentado. Y si os dais cuenta, el proceso son fases muy sencillas y que en tema de la innovación fundamentalmente está precisamente en acoplarlas, en el uso de la bomba de calor fundamental y el uso de una digestión aeróbica. Eso creo que hace que todo este sistema cuadre, ¿no? Es decir, te esté ayudando al final para que a través de CNA y la Politécnica de Madrid y la Universidad de Murcia podamos decir que este proyecto, que no hay ninguno todavía construido, no sea para nada complicado ni difícil de montar. Lo digo porque alguno seguramente os he planteado esa acción. Es decir, realmente no es una tecnología que hay que seguir investigando, desarrollando, simplemente lo que hay que es acoplarla, ¿no? Es un poco como el castillo de naipes, ¿no? Es decir, al final con unas cartas, unas hojas eres capaz de construir algo muy grande. Pues esto es un poco parecido y hace que al final todo encaje y la fuerza del proyecto esté precisamente ese encaje. Bueno, muchas gracias. Director, si hay una cosa clarísima, los permisos los da la comunidad. Como no tengamos permisos, no podemos hacer nada. Por favor, que la consejera y el presidente de la comunidad se dé cuenta de que necesitamos los permisos lo antes posible. Muchas gracias. Gracias.